Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y hoy, a petición de los correos de los hermanos que nos mandan, hablaremos de un tema que es el diezmo. ¿Existe el diezmo hoy en día? ¿Es válido? Hoy descubrirás con nosotros si es cierto o no. Empecemos. En el Antiguo Testamento, el diezmo se menciona varias veces. En la mayoría de los casos, se habla de diezmo después de que Israel recibiera su código de leyes, que es la ley de Moisés. Pero la Biblia también lo menciona un par de veces antes de ese periodo. La primera persona de la que se dice que dio diezmo fue Abraham. En Génesis 14, del 18 al 20, dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En Hebreos 7:4 dice: Considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham el patriarca dio diezmos de ese botín. Al parecer, ese diezmo fue un regalo que en una ocasión específica Abraham le dio al rey sacerdote de Salem. La segunda persona que dio diezmo fue Jacob, el nieto de Abraham. Jacob le prometió a Dios que si lo bendecía, le daría la 10ª parte de todo lo que recibiera. Esto lo leemos en Génesis 28, del 20 al 22, e hizo Jacob votos, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De acuerdo con algunos eruditos de la palabra de Dios, es probable que el diezmo de Jacob consistiera en sacrificio de animales, pero el hecho de que él se comprometiera a pagar ese diezmo no obligó a su familia a hacer lo mismo. Ellos mismos lo imitaron al ver que había una gran bendición. Para los israelitas, dar el diezmo era una obligación que permitiría financiar su actividad religiosa, siempre de ayudar principalmente a los más necesitados. También el diezmo se usaba para mantener a los siervos de Dios que estaban totalmente dedicados a trabajos religiosos y no poseían tierras para cultivar. Ese era el caso de los levitas, entre ellos los sacerdotes. En Números 18:20 dice: Y el Señor dijo a Aarón: De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entendemos que el pueblo daba el diezmo a los levitas, que no eran sacerdotes, y estos a su vez daban la 10ª parte de los diezmos a los sacerdotes. En Números 18:26 al 29 leemos: Así hablarás a los levitas y les dirás: Cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibiráis de los hijos de Israel, y darás de ello la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Aquí entendemos que también había que dar un segundo diezmo cada año, y de este se beneficiarían tanto los levitas como los no levitas. En Deuteronomio 14:22 leemos: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. La palabra indefectiblemente significa que no puede faltar
o dejar de ser por esto mismo. Las familias israelitas usaban esta ofrenda en sus fiestas especiales y había años específicos en que esa ofrenda se usaba para ayudar a la gente. Como hemos mencionado, era para la gente que era muy pobre. ¿Cuál era el castigo por no pagar el diezmo? La ley de Moisés no establecía ningún castigo. Pagar el diezmo era una obligación moral, pero más que moral, era un amor y agradecimiento a Dios, porque de Dios habían recibido todo. Los israelitas tenían que declarar ante Dios que habían cumplido y entonces pedirle que los bendijera por haberlo hecho. En Deuteronomio 26, 12 al 15 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerá en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Señor mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Se entiende que para Dios no pagar el diezmo era como robarle. Ellos trataban continuamente de agradarle a Dios y estar en santidad. Si leemos en Malaquías 3:8, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Es el diezmo una carga demasiado grande? No. Dios lo prometió a la nación, que si ellos le daban el diezmo, Él los bendeciría tanto que no les faltaría absolutamente nada. Esa frase es sacada de contexto hoy en estos días y se usa mucho para exigir que diezmen. En Malaquías 3:10 dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora y en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Pero qué significa alfolit? Alfolit es un almacén de sal donde se guardaban lo que hoy llamamos bodega de alimentos para recaudar, ayudar principalmente a los huérfanos y a las viudas. Eso era primordial. Hoy en día estos versos son muy usados para aquellos que quieren y desean vivir del evangelio. Y no solo vivir, sino enriquecerse, ya que muchos son insaciables y predican un evangelio de la abundancia. Hay bendición en despojarse y diezmar, sí, pero no como lo dicen, que entre más des más recibes. Eso no es bíblico. O que Dios te dará porque es su obligación. El falso evangelio de la abundancia está lleno de gente ambiciosa en bienes materiales, mas no espirituales. Conozco a personas hoy en día que tienen una foto de una mansión pegada en su refri o un carro Ferrari porque Dios se los dará. Viven decretando que habrá abundancia en sus vidas y que habrá bienestar y que habrá economía, pero jamás pedirán estar en santidad, pues creen merecerlo todo. Tenga mucho cuidado con esas enseñanzas diabólicas de humanismo, de falso evangelio de la prosperidad. Contaré brevemente un testimonio de Tabasco, México, que me compartió un siervo de Dios. Me dijo con gran indignación cómo un pseudopastor tomó ventaja de una congregante. Era una joven que recién había acabado una carrera. El padre estaba orgulloso porque ella era la primera en la familia en hacerlo. Le dijo: hija, venderé un terreno y te compraré un carro. Y así lo hizo el padre de la joven. Le compró su carro. A los pocos meses el padre murió. Ella iba a una congregación. El pastor de la iglesia le dijo: Dios me reveló que me des el carro, que él te dará mucho más. La joven obedeció y le dio el título del carro y las llaves. El pastor se salió con la suya. La joven se quedó con la promesa del supuesto siervo. Si les contara todo lo que los hermanos me han compartido con mucho dolor, gente que da terrenos, casas, carros, todo por esas supuestas promesas que Dios les habla a los falsos líderes, no terminaría. Eso es abuso. Respecto a la joven, si realmente hubiera sido de Dios, le hubiera dado el mensaje Dios a ella
no el pastor le hubiera pedido el carro, pero fue al revés. Por eso debemos de estudiar la palabra de Dios para que nadie nos manipule. Pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento del diezmo? En los días de nuestro Señor Jesucristo, en gran parte de la Biblia nos enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, los israelitas seguían pagando el diezmo. Él sabía que ellos tenían que pagarlo. Sin embargo, condenó a los líderes religiosos porque eran muy estrictos a la hora de exigir el diezmo, pero al mismo tiempo descuidaban los asuntos más importantes de la ley, que eran la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto está muy marcado en Mateo 23:23, donde dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Se refería a la menta, al eneldo, que no se pueden mezclar estas plantas ya que son aromáticas, mucho menos el comino. Es aquí donde entendemos que ellos mezclaban todo para sacar ventaja. Por esto mismo vemos en la palabra de Dios donde nuestro Señor Jesucristo dice: «La casa de mi Padre será llamada casa de oración, no cueva de ladrones». Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el diezmo dejó de ser obligatorio, porque en Jesucristo sabemos que diezmar es un acto no de obligación, sino un acto de amor, de entrega, no por imposición. En Hebreos 7:5 dice: «Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham». En Efesios 2 del 13 al 15 dice: «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz». Nuestro Señor Jesucristo observó que los sacerdotes tenían preferencias con las personas que tenían más dinero, como que compraban el perdón de sus pecados gracias a la ayuda de los sumos sacerdotes. ¿Les suena algo como en que entre más des, más recibes? En Colosenses 2 del 13 al 14 leemos: «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándola en la cruz». Amén. La iglesia primitiva, al sufrir persecución, no tenía dinero para comer y a muchos los mataban, tenían que huir, dejar casas, animales, todo atrás para irse a nuevas tierras para sobrevivir. Como todos sabemos, nunca pudieron acabar con la iglesia cristiana. ¿Y saben por qué? Porque Dios los guió y ellos mismos entendieron el amor de Dios y el ser familia. En el día de Pentecostés, los judíos y gente de otros lugares fueron testigos de cómo el Espíritu de Dios tomó el control, como nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado, y fueron llenos del Espíritu Santo. Al ver esto, muchos hicieron discípulos. En aquella ocasión permanecieron en Jerusalén por algún tiempo para aprender más de la fe verdadera. Cuando era necesario, los nuevos hermanos en Cristo apoyaban con gusto a llevar la carga, que suponía quedarse ahí tanto tiempo que entre ellos mismos, por amor, se ayudaban unos a otros. En Hechos 2:41-44 dice: «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el compartimiento del pan y en oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas». En Hechos 4, del
32 al 35 leemos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Herodes se empeñó en perseguir a la congregación. La muerte y el hambre asoló a Judea. En lo que respecta a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, viéndose perseguidos, resultó lo que Pablo llamó sufrimientos y tribulaciones, porque a muchos no solo les quitaban la vida, sino también sus bienes. Fue el amor fraternal que impulsó a los hermanos a socorrerse unos a otros y apoyarse en sus necesidades. El amor a los hermanos motivó al apóstol Pablo a organizar una colecta entre la congregación de Acaya y Galacia, Macedonia y el distrito de Asia. Aunque eran gente pobre, ayudaron con amor a los hermanos. La situación era aún más grave. Tras concordar en Pablo, se concentraba en predicar a los gentiles. En 1 de Corintios 16, del 1 al 3, leemos: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quien hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Un año más tarde, Pablo dijo que Macedonia y Acaya estaban participando en la obra del socorro, y cuando las donaciones se enviaron a Jerusalén, la presencia de representantes del distrito de Asia nos indica que las congregaciones de esa región también habían contribuido con amor. No se obligó a nadie a dar más de lo que le permitieran sus posibilidades, ni mucho menos se les prometió que entre más den, más recibe, pues todo esto eran actos de amor y agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 9:7 leemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo dio a los corintios buenas razones para ser generosos. Nuestro Señor Jesucristo se había hecho pobre por causa de ellos, para que ellos se hicieran ricos en sentido espiritual. No cabe duda de que vale la pena imitar su espíritu generoso de nuestro Señor, de ayudar a los demás. Nuestra mayor recompensa son sus bendiciones en nuestras vidas. El apóstol Pablo, como ya lo hemos mencionado, recaudó dinero para apoyar a los hermanos. Él jamás vivió con lujos materiales, todo lo contrario. Pablo en sus recorridos veía la necesidad y por esto mismo no se atrevió a tocar ofrendas para vivir, que era su derecho. En 1 de Corintios 9, del 13 al 15, nos confirma: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morirme antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esto demuestra la gran convicción que tenía y el respeto y el temor a Dios. A muchos se les ha olvidado el verdadero valor de ser cristianos, y es que abundan falsas congregaciones que promueven una enseñanza errónea. En mis recorridos en toda Latinoamérica me he salido de congregaciones falsas que usan todo tipo de artimañas para exigir que la gente diezme, ofrende y se comprometan con tal cantidad de dinero. Hasta han pedido ahí que se despojen de anillos, de alhajas, según ellos, para agradar a Dios. Recordemos siempre que la mayor ofrenda que le ofrecemos a Dios es nuestra santidad. Pondré un ejemplo. ¿Cuánto le pagas a tus padres terrenales para que te ame? Absolutamente nada. Sin embargo, cuando trabajas, los apoyas por amor y agradecimiento, pues de ellos recibiste todo. Es el mismo sentir para el Señor, y el diezmo debe de ser para apoyar los gastos de la congregación, de los siervos
que ayudan, que están trabajando activamente, y dar testimonio con buenas acciones de ayudar al prójimo. Pero si ves que en la misma congregación, cuando tú tienes necesidad, nadie te apoya, si te acercas a un pastor y le pides apoyo, y él, sabiendo que has estado diezmando por años, lo único que te dice es vamos a orar, es ahí donde te darás cuenta si realmente te ve como familia o no, porque ese será el momento idóneo en que en medio de tu necesidad estará el apoyo, no solo en oración, sino también en bendición, para que tú salgas de tu problema. Si no ves esto, sal de esa congregación, porque una iglesia cristiana verdadera entendemos que somos familia y debemos de apoyarnos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Solo observe con cuidado. Usan palabras que no son bíblicas, frases tan erróneas como el que diezme es el sueldo que se le paga a Dios, por eso deben de diezmar para pagarle a Dios un sueldo, o que estás enfermo o en maldición por no diezmar, porque Dios te reprendió y debes de despojarte y dar más dinero. Le dicen a la gente que hagan una promesa con Dios de dar cierta cantidad de dinero para que reciban un milagro en sus vidas, como si Dios necesitara de ese dinero. He visto cómo usan el manto sagrado judío para pedir dinero. Otra, que diezmen porque Dios se los anota en una cuenta que tienen en los cielos. ¿Qué mentiras tan grandes usan para sacar provecho? Si en la misma palabra de Dios dice que la nueva Jerusalén está llena de oro, ¿como para qué abrir un banco? Y una de las frases más usadas es da hasta que te duela, frase favorita para muchos. La frase de da hasta que te duela se pierda la bendición del dador alegre, porque dará por conveniencia, por interés de recibir más, no por amor. Chantajean a la gente una y otra vez en que obtendrán riquezas materiales. Quieren obtener del mismo pueblo iglesias grandes, lujosas, como si eso fuera la garantía de una salvación. Pero hermanos, cuando nacimos desnudos, y si Dios quisiera, hubiéramos nacido con oro integrado. Cuando morimos, no nos llevamos nada. Conozco pocas congregaciones, muy pocas, que realmente le sirven a Dios, donde son transparentes. Si bien el diezmar debe ser para pagar los gastos de la congregación, la renta, la luz, el sueldo de un pastor, también sería bueno ayudar a la gente que no es cristiana y dejar testimonio en esta tierra. A Dios gracias que todavía existen siervos de Dios, aunque son pocas las congregaciones que realmente sirven por amor. Les quiero compartir de un hermano pastor. Tiene un refugio de niños. Él, en un pizarrón en la congregación, daba cuenta de los diezmos que habían entrado y les explicaba. Pongo como ejemplo una cantidad. Hermanos, entraron este mes de diezmos $300 y de aquí tomé mi sueldo como pastor, porque saben que estoy de tiempo completo en la obra y pagamos la luz, la renta de este lugar, ya que nuestra hermana aquí presente se ayuda de esta renta para vivir, y compramos algunas cosas para tener más recursos, ya que hicimos pies, mi esposa y las hermanas, para vender y de ahí tener dinero para comprarle zapatos y ropa a los niños que lo necesiten. Y nos sobraron $100. Quien necesite ayuda, por favor que levante la mano. Una hermana alzó la mano y dijo: yo necesito para mis medicinas. Mi esposo se quedó sin trabajo, pero está buscando. Está bien, hermana, respondió el pastor, aquí le daremos la ayuda, solo le pido que ese dinero lo pague poco a poco cuando pueda, para ayudar a otros hermanos. Otro hermano alzó la mano y el pastor le dijo: sí, hermano, díganos. Él se levantó de su asiento y con gran pena dijo: hermano, la verdad no tengo para completar mi renta. El pastor le dijo: no se preocupe, completamos para su renta. Con estos hermanos son los que trabaja Ministerio de Poder. Hoy en día vemos grandes congregaciones que hasta escuelas privadas tienen, cafetería, todo tipo de lujos, pero no ayudan absolutamente a nadie, ni entre ellos mismos se conocen a veces. Viven haciendo retiros, eventos, y hay más gente de la que ellos mismos puedan pastorear. Para muchos se ha vuelto realmente un negocio el cristianismo. Y si leemos la palabra de Dios, Dios nos bendice conforme a la limpieza de nuestro corazón. Cuando alguien diezma, debe de hacerlo por amor.
cuídense de caer en lenguas engañosas y aléjense de esos ladrones de la fe que no piden, exigen. Y como lo he mencionado en podcasts anteriores, no dé dinero por promesas, por un milagro. No caiga en esos engaños. Dios da milagros si usted está en santidad. Ofrende y diezme por agradecimiento a Dios con todo su amor, de todo corazón, con gran gratitud y lealtad, y nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos y reina, bendecirá sus vidas. Por hoy, queridos hermanos, hemos terminado con este tema. Mi nombre es Pablo Alt y los invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.